Anunciado, ya nos encontramos en comunicación con el doctor Leslie Soto para precisamente resolver sus dudas sobre el COVID-19. Doctor Soto, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a 24 horas mediodía. Gracias por atender nuestra llamada y tenemos muchísimas consultas de parte de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Y yo voy a empezar con la de Luigi Fabián, que nos ha escrito a través del Twitter y nos dice: si soy alérgico al paracetamol, que sabemos que es parte de una de las medicinas en el protocolo que explicó la doctora Pilar Macetti, y es alérgico al paracetamol, ¿qué otro medicamento podría utilizar para reemplazar este medicamento de tener síntomas del COVID-19? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Mira, como vamos a manejar simplemente lo que es fiebre sintomáticos, podría usar metamizol. Esto obviamente tiene que ser dirigido por un médico de cabecera o un médico que lo evalúe al paciente. Recordemos que la automedicación no hay que hacerla, hay que hacer todo científicamente y hay alternativas. Metamizol es una muy buena alternativa. Tenemos otra consulta que nos llega también a través de las redes sociales. Nos escriben y nos preguntan esta vez por las máscaras. Yo creo que sale un poquito de su expertise, doctor, pero igual vale hacerle la pregunta. Estas máscaras que tienen estos filtros que se tienen que reemplazar cada cierto tiempo, ¿cada cuánto tendrían que reemplazarse si la persona tiene que salir constantemente por motivos de trabajo a la calle para que esta protección sea efectiva? Bueno, hay mascarillas que se pueden cambiar los filtros, hasta 3 veces se dice que se puede cambiar y que funciona, ¿no? La idea es que usemos una mascarilla que nos cubra bien y que se trate de ensuciar lo menos posible. De esta manera podríamos alargar un poco la vida de las mascarillas de todo tipo. Claro. Tengo una pregunta también de Luis Ricardo, que nos ha escrito a la cuenta de Twitter, @PacoFlores, y él dice: ¿qué pasa cuando aparecen los síntomas? ¿Cuánto tiempo dura más o menos este proceso infeccioso? ¿En cuánto tiempo el cuerpo batalla contra el COVID-19? Nos pregunta Luis Ricardo. En teoría, los síntomas van a presentarse como una infección respiratoria que dura entre 7 a 14 días. Dependiendo de las defensas de las personas, esto puede ser un poco más corto o podría complicarse un poco más. Entonces, en promedio, gente que tenga casos leves a moderados van a tener un cuadro clínico de entre 7 a 10 días, yo diría en promedio. Recordemos que el 85% de las personas no hacen síntomas muy evidentes, pueden ser asintomáticos con algo muy leve. Entonces, de todas maneras, entre 7 a 14 días es lo que se dice que hay síntomas, por eso que el aislamiento son 14 días cuando uno presenta la infección. Doctor, tenemos una llamada esta vez desde Magdalena. Gladys González nos pregunta: ¿cómo puede protegerse una persona que padece de traquitis? Sí, mira, todas las personas, todos tenemos la misma probabilidad de contagiarnos si es que nos exponemos al virus. Las personas que tienen algunas infecciones respiratorias, como esta traqueitis o asmáticos o enfermedades como diabetes e hipertensión, si es que se contagian, pueden complicarse más. No hay nada especial o aparte, simplemente son 3 cosas: lavado de manos, uso de mascarillas adecuadamente y aislamiento social. Esas 3 medidas para todas las personas, cualquiera que sea su sintomatología de base, su enfermedad de base, lo va a proteger, evitar la exposición. Damaris nos está preguntando, y precisamente relacionado también a este tema: ¿qué pasa si tengo un paciente que tiene asma? ¿No? ¿Cómo lo puedo proteger? ¿Qué medidas debo adoptar para proteger a esta persona que padece de asma crónica y que en este momento dice está presentando fiebre y la garganta seca? Ya, asociado a lo anterior, que solamente son las 3 medidas que para cualquier persona podemos evitar con esto la enfermedad, es que las enfermedades crónicas que requieren tratamiento deben estar bien manejadas. Me explico: si yo tengo presión alta, con la medicación debo tener mi presión normal. Si yo tengo diabetes, mi azúcar debe estar controlada con mi medicación. Si soy asmático, ahí tengo que estar con mis inhaladores para que mi pulmón esté bien, esté adecuadamente funcional, para que si llego con el virus, este me pueda proteger. Si yo soy un asmático que no estoy controlado, que no uso mi medicación, que uso mi inhalador cada vez que se me antoja o que se me ocurra, ese pulmón, si es que se infecta, sí se puede complicar. Entonces, ¿cómo afrontamos bien a alguien con una enfermedad crónica? Teniendo su medicación al día. Desde Huancayo también nos escribe, nos llama al 411-3402 para preguntarnos por un caso específico. Nos dicen que el hermano de la persona que nos ha llamado está en la frontera, él presenta síntomas respiratorios agudos, no puede respirar, le falta el aire y no hay personal médico cerca donde él se encuentra. ¿Qué medidas puede adoptar esta persona que está teniendo estos síntomas agudos y que no tiene la posibilidad de ir a un centro médico de manera inmediata, doctor?
No existe ninguna medicación preventiva o medicación que uno pueda dar de esta manera a distancia. Cualquier persona que tenga síntomas, sobre todo los que son dificultad respiratoria, que le falte el aire, tos muy insistente y la fiebre que no mejora, debe acercarse sí o sí a cualquier centro hospitalario. Tiene que coordinar con las autoridades de esa zona, porque tiene que ser visto por un especialista de todas maneras, y las autoridades de cada región, sector, zona, tienen la posibilidad de llevar a las personas de esa zona hacia un centro médico de todas maneras. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con la pregunta de José Herrera, que nos ha escrito a través del Twitter. Él dice: quisiera saber si los dolores musculares son síntomas de probable COVID-19. Él manifiesta que ha dormido en las últimas noches un poco desabrigado y que se ha levantado en estas últimas mañanas con dolores musculares y con alguna dificultad para respirar, y está preocupado por estos síntomas. Podemos aprovechar, Paco, esta pregunta para responder a otras más, en las cuales hay muchas personas que actualmente piensan que el tener un síntoma ya es igual a tener COVID. No, el tener COVID implica tener mucha sintomatología, tener contacto con la persona que fue enferma, una evaluación en la cual, de acuerdo a la evolución de estos síntomas, puedo yo hacer una sumatoria y decir si hay COVID. El dolor muscular es una manifestación, por ejemplo, de cualquier infección respiratoria viral, ¿no? Cuando uno tiene una gripe común y corriente, tiene pues dolor general, malestar del cuerpo, dolor muscular, articular, secreción nasal, lacrimeo, estornudo, y todo esto también lo va a tener cualquier infección respiratoria. Lo que debe hacer esta persona es ya hablar con su médico de cabecera para que lo oriente y comience a tener un seguimiento cercano de este síntoma y ver cómo evoluciona los días siguientes. Claro, acá hay una pregunta bien interesante de Paul Samanés, que nos ha escrito. Paul Samanés Rojas dice: si soy asintomático, bueno, las personas asintomáticas en teoría no saben que tienen el virus y no van a presentar ningún tipo de síntoma, pero en algún momento puede empezar uno siendo asintomático y luego presentar síntomas en el desarrollo de esta enfermedad del COVID-19. La pregunta me parece sumamente interesante porque hay muchísimas personas que pasan días y no presentan síntomas y finalmente desarrollan la enfermedad. Claro, una persona asintomática no tiene ningún tipo de síntomas. Y las personas con síntomas obviamente estuvieron asintomáticas al inicio. Esta enfermedad es una enfermedad dinámica, una enfermedad en la cual empieza sin nada de síntomas, y lo más feo puede ser lo que es la mortalidad. Pero hay un abanico de presentaciones clínicas, de tal manera que si alguien está actualmente saliendo a la calle constantemente para hacer las compras, para trabajar, estamos considerando que todos tenemos COVID para poder protegernos nosotros y la familia. Entonces lo que hay que hacer es estar con la mascarilla también en la casa. Si es que siento algún síntoma, puede ser que esté contagiado o que ya soy sintomático, entonces con mayor razón buscar el aislamiento, las medidas que ya se tienen conocidas y cuidarnos bastante. Hay una pregunta interesantísima que nos está haciendo Leslie Santillana desde San Martín de Porres, que nos ha llamado al 411-3402 y dice que tiene a su hermana desde hace 15 días con congestión nasal, dificultad respiratoria, y no están seguros si es o no es COVID. Presenta fiebre, también nos dicen, y quiere saber cuáles cómo diferenciarlo de otro tipo de enfermedades respiratorias, doctor. Bueno, en este caso particular tiene 2 semanas de enfermedad. Si fuese un COVID-19 o una enfermedad respiratoria con desenlaces graves, ya estaría más complicada. Por ahí podemos hacer un descarte. Pero lo que debe hacer es que llamar al 113 o al 107, donde hay un grupo de especialistas que le van a preguntar cómo empezó la fiebre, qué está tomando para la fiebre, qué síntomas se han añadido, qué síntomas se han aliviado, está mejor, está comiendo. Todo ese tipo de preguntas lo van a resolver ahí y lo van a orientar bastante bien. Entonces ahí tiene que llamar. Por ahora yo diría, en este caso particular, con 2 semanas de enfermedad que no se ha empeorado, que es difícil que sea un COVID-19. Hay una pregunta de Lidia también bastante interesante. Desde que una persona se contagia en la calle con el COVID-19, que evidentemente no lo sabe, ¿cuánto tiempo o cuál es el periodo en el que pueden empezar a aparecer los síntomas? Es decir, el periodo de incubación. Se dice que entre 7 a 14 días, lo mínimo es un par de días, a los 2 días después de la infección, pero en una semana ya tenemos a una persona con síntomas sí o sí. Claro, hay otra pregunta relacionada al tema de los síntomas, nos la hace Stephanie a través del Twitter y dice: ¿cuál es la diferencia entre los síntomas del coronavirus y otras enfermedades respiratorias como la gripe, la influenza, la bronquitis o la amigdalitis?
No hay una diferencia significativa por la cual yo diga esto es COVID y esto es gripe o esto es una influenza. No existe una diferencia así de tajante. Por ejemplo, yo podría decir que cuando yo tengo influenza, primero tengo fiebre y después tengo síntomas respiratorios. Pero esta sintomatología que está bien definida no lo cumple el 100% de las personas. Esa es la razón por la cual cualquier síntoma respiratorio, cualquiera que ésta sea, debe ser evaluada por un profesional de la salud, que nos va a decir, de acuerdo a la evaluación clínica que le haga, las preguntas que le haga, los contactos, esa sumatoria me va a dar mi resultado y la respuesta que es lo que puedo tener. Acá hay una pregunta también que nos hace Raquel desde Santa Anita por la vía telefónica y nos dice que 2 miembros de su familia han tenido el COVID-19. Ellos han sido oficialmente diagnosticados con la enfermedad, pero 2 de sus hijos están en este momento completamente asintomáticos, sanos. Ellos también tienen que estar aislados y separados del resto del núcleo familiar que sí están infectados y con síntomas. La persona que tiene el diagnóstico de COVID, esta persona debe estar aislada 2 semanas desde el diagnóstico. Después de las 2 semanas, debe permanecer 2 semanas más también aislados, porque según estudios todavía aparentemente la persona que ya pasó sus 14 días todavía podía transmitir la infección. Entonces, yo le recomendaría, si es que están viviendo en la misma casa, que todos utilicen mascarilla y esas 2 personas que son diagnosticadas oficialmente con sus pruebas, mantengan pues el aislamiento total en sus habitaciones, en donde van a tener su baño propio. Si no tienen un baño propio, hay que usar el baño de la casa, deben avisar a la hora que salen, cuando se regresan a su cuarto, debe limpiarse este baño pues con agua que tenga lejía, la ropa se debe lavar aparte, el menaje de la comida debe ser personal, si es que no se puede descartar su propio plato, su propia cuchara, y su ropa también se debe lavarse aparte. Entonces debe mantener a la gente con diagnóstico oficial aislada y los demás miembros de la familia con mascarilla todo el rato también. Hay una pregunta que nos hace Ana desde el Callao. Ella dice que registró fiebre de 39 grados por algunos días y tomó acitromicina y paracetamol. Aparentemente los síntomas han cesado, lo que nos ha contado Ana por la vía telefónica, pero quiere saber por cuánto tiempo tendría que seguir con esta medicación. Sí, existe la mala costumbre de automedicarse. Mucha gente que tiene infección respiratoria alta, o sea, gripe, o sea, moquitos en la nariz, toman acitromicina, amoxicilina, amoxiclavulánico, sin antibióticos, sin ningún tipo de sustento. Estas personas deben tomar solamente sintomáticos. Si hay mucho moquito, un antihistamínico. Si hay malestar de cuerpo, fiebre, paracetamol, nada más. Porque todo lo que son infecciones respiratorias vienen y se van. Es una curva que dura entre 5 a 7 días normalmente. Yo les sugeriría bastante hidratación, si hay malestar de cuerpo, paracetamol, y que no tome antibiótico porque va a crear resistencia para otra infección. Así es, doctor. Aprovecho entonces esto mientras busco otra pregunta para hacer a través de las redes sociales. A las personas que nos están viendo, por favor, no se automediquen, consulte con personal médico especializado. Y lo que acaba de decir el doctor Soto, importantísimo, hidrátese. Hay que tomar por lo menos 2 litros de agua si usted presenta algún tipo de malestar para que el cuerpo esté hidratado y poder luchar de manera efectiva contra cualquier, en verdad, infección o proceso respiratorio que se presente. Hay una pregunta de Carmen a través del Twitter que dice que ella tiene un familiar que ha sido operada del pulmón, ha tenido una operación de pulmón en el pulmón derecho y ha tenido que ser extirpado, por lo que estoy entendiendo del Twitter, y ella está muy temerosa de poder infectarse con el COVID-19 y quiere saber qué medidas puede tomar ella, qué medidas puede adoptar ella para evitar ponerse en riesgo. Claro, es una persona que tiene una capacidad pulmonar disminuida, pero con un pulmón uno puede vivir tranquilamente y hacer su vida normal. Lo que debe hacer básicamente es lo que se tiene que hacer todo el mundo. Tiene que estar lavándose las manos constantemente cuando salga de la casa, al regresar a la casa, hacer sus actividades de la casa, usar su mascarilla y aislamiento social. Esas 3 cosas hay que hacerlas. Si tiene alguien que le puede comprar las cosas para el mercado, para la farmacia o el banco, que esa persona tiene que salir, que ya no salga de la casa. Y si tiene que salir, tiene que hacer lo que todo el mundo debe de hacer. Si tiene que ir al mercado, por favor, hagan su lista, van al mercado y regresen. Hay personas, por ejemplo, si yo voy a comer pollo frito con papas fritas, voy, compro mi pollo, mis papas y me regreso. No hay que hacer una visita al mercado de 2 horas. Entonces, mientras menos salgo yo, menos me expongo y por lo tanto cuido mejor mi vida y a mis familias. Así es, y el aislamiento social también es importante. Este aislamiento de metro y medio también hay que mantenerlo. Jessica Yauri nos hace una pregunta interesante. Si bien cuando uno presenta malestares respiratorios puede tomar el paracetamol para
poder prevenir cualquier situación, ¿a los cuántos días o bajo qué circunstancias uno ya puede pensar que tiene que ir a una sala de emergencias porque la situación se está complicando? Es lo que nos pregunta Jessica. Normalmente las infecciones virales en 48 horas con paracetamol va mejorando, ¿no? Hoy día tengo 39 de temperatura, mañana tengo 38, pero sí, esto no es una cosa única. Se va a asociar a síntomas respiratorios, se va a asociar a síntomas generales. Si yo siento que en 48 horas todo está empeorando, o en 24 horas estoy empeorando, debo de ir ya a un centro hospitalario. Si ustedes se dan cuenta, hemos tenido gripe toda la vida, nos ha dado fiebre y siempre decimos, es una fiebrecita, esa es la gripe, y al día siguiente, después del paracetamol, veo cómo estoy. Que comparen esta situación como cuando les ha dado gripe anteriormente y así están mucho más tranquilos. Cualquier empeoramiento de cualquier síntoma tiene que sí ser visto por un especialista en cualquier centro de salud. Ana de San Martín de Porres nos pregunta a través de la línea telefónica, dice que ella es alérgica a la penicilina, que tengo entendido que es pues a los antibióticos, ¿no? En buena cuenta. Ella, ¿qué podría tomar o si es un paciente de riesgo? Es lo que quiere saber Ana en estas circunstancias, doctor. La penicilina es un grupo de familias que ya los médicos sabemos qué fármacos no puede recibir. Entonces, como está prohibido y no se debe hacer automedicación, tiene que ir a un centro hospitalario si es que requiere medicamento, antibióticos, decir soy alérgica a la penicilina y de acuerdo a la enfermedad que tenga la van a tratar. Carla de Surco se ha hecho la prueba rápida de COVID-19 y le salió positivo, ¿no? Se ha hecho la prueba molecular y esta le ha salido negativo y está un poco en la incertidumbre. ¿Qué debe hacer Carla bajo esta circunstancia, doctor? Cuando yo me enfermo de este coronavirus, tengo el virus en el cuerpo. Mi cuerpo va a formar defensas contra este virus y estas defensas van a estar presentes a partir de una semana. Y antes de la primera semana, como no tengo defensas, las pruebas rápidas que miden defensas no va a medir nada. En la primera semana tengo que medir la presencia del virus y esa presencia del virus la hago con la prueba molecular. Si al inicio de la enfermedad mi prueba molecular sale positiva, quiere decir que el virus está en el cuerpo en este momento, y si no tengo defensa, quiere decir que me acabo de infectar. Pasa el tiempo, ya la prueba molecular deja de ser positiva porque ya el virus ya no está en el organismo y las defensas que están en el cuerpo son las que se presentan. Entonces simplemente lo que ella tiene es una enfermedad que ya pasó, que está en su etapa de resolución y que no está activa con el virus presente. Roxana, desde Pueblo Libre, nos dice a través del hilo telefónico que ella ha dado positivo al COVID-19 y qué es lo que va a pasar ahora. Ella tiene un poco de miedo, está un poco temerosa. Por lo que entiendo, Roxana se encuentra en este momento en su domicilio, pero está asustada por lo que pueda pasar después, doctor. Claro que sí, todo el mundo tiene miedo a lo desconocido y eso es algo normal y natural. De acuerdo a los síntomas que ella tenga, si está en la casa debe tener unos síntomas leves, simplemente seguir las indicaciones que le han dado, bastante hidratación porque la fiebre deshidrata, respirar rápido deshidrata. Si va a tener respiración rápida o le falta el aire, si tiene que acudir a un centro médico, pero que se relaje. Desafortunadamente la tensión nerviosa hace pues también que podamos bajar un poco nuestras defensas. Tenga la confianza de que todas las entidades nacionales de salud, todas tienen la manera de manejar esta enfermedad. Todos los tratamientos que están actualmente usándose son los tratamientos que están dando aparentemente mejores resultados. No hay tratamiento 100% definitivo, todas las normas, guías, protocolos que tenemos son con las evidencias últimas de todo el mundo. Entonces, simplemente siga la indicación que le han dado y le van a por teléfono llamar para ver cómo sigue y que esté tranquila con aislamiento social y trate de alimentarse lo mejor posible, no haga ningún tipo de dieta en particular, coma sano, coma bien. Acá hay una pregunta interesantísima que nos hace Heidi Santillán a través del Twitter, doctor, y la quiero compartir con usted porque hay muchas personas que se confunden y ella dice, ¿cuál es la diferencia entre el COVID, un resfriado y una alergia? Hay muchas personas riníticas que estornudan constantemente y también creen estar con el COVID-19 y evidentemente se alarman y alarman no solo a la familia, también en algunos casos a los vecinos. Heidi nos hace esta pregunta. Sí, Paco, yo creo que las personas deben recordar, por ejemplo, los que tengan rinitis. Los que tengan rinitis siempre van a tener estos cuadros medio catarrales, en cambio de estaciones.
simplemente tienen que chequear que su patrón de rinitis, por ejemplo, no haya cambiado. Es cierto que podría ser cualquier tipo de enfermedad, pero si yo tengo una enfermedad de fondo, simplemente tengo que chequear que no esté cambiando el patrón de presentación. Si mi rinitis hace que en las noches no duerma bien y cuando me pongo mi inhalador nasal se destapa y sigo respirando bien, excelente, y al día siguiente mejoró, excelente. Pero si estos cuadros que me dan a cada rato se ven diferente en presentación o se están complicando o están viendo que hay más cosas que antes no aparecían, ahí sí deben buscar la ayuda médica correspondiente. Doctor, muchísimas gracias. Se nos han quedado muchísimas preguntas en el Twitter y en el hilo telefónico y le invitamos el lunes para que vuelva a estar con nosotros en el consultorio COVID aquí en 24 horas, mediodía. Nosotros tenemos que hacer